Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. ¿Salvación o condenación? Así debería de llamarse quizás este tema. ¿Salvación o condenación? Fíjense que en Juan 3 es cuando Jesús recibió la visita de Nicodemo. Y este Nicodemo, voy a leerlo rápido, dice, había un hombre, versículo 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es donde toca este tema. Constantemente los que son suscriptores de este canal y quizás los que hoy están viéndolo por primera vez o invitados por algunos otros que tienen la bondad de enviárselo a otras personas que no son suscriptores del canal. Pero sin embargo, podemos citarles que constantemente nosotros decimos, los que hemos nacido de nuevo, los que por la misericordia de Dios, Dios nos encontró y nos salvó y somos, bendito Dios, hijos de Dios, porque Dios así lo quiso. Esas frases que quizás algunos solo las oyen y algunas veces decimos, sí, nosotros somos hijos de Dios y todo. Y miren, hermano, hoy estamos en una época de un sincretismo religioso. Este sincretismo religioso se refiere a esto. Mire, hoy un montón de religiones, un montón de organizaciones, un montón de sectas religiosas de todo tipo. Todos dicen creer en Dios. Sí, Dios. Algunos creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Otros creen en Dios, no creen en Jesucristo y ni tampoco creen en el Espíritu Santo. Otros dicen que no, que el nombre de Jesús es el mismo nombre de Dios y el mismo nombre del Espíritu Santo. Otros, y solamente Jesús, eso es todo. Jesús es el nombre de Dios y el Espíritu Santo el nombre de Dios. Otros que no creen más que solo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo es el nombre de Dios y el Espíritu Santo es el nombre de Jesús. En fin, ustedes están oyendo una amalgama, un merengue, como dicen los cubanos, un arroz con mango que no se sabe qué es. Eso es el famoso sincretismo religioso. Esa es la confusión hoy de la humanidad. No busca la Biblia, no encuentra la Biblia. Encuentran discernimientos humanos propios de cada uno. Y eso es lo malo. Eso es lo malo, porque están discerniendo y tomando como base sus propios criterios. Imagínense, sus propios criterios. Entonces, nosotros no vamos a ocupar criterios propios de nuestra denominación o de nuestra iglesia, donde el que les habla es el pastor. No. Vamos a ocupar la Biblia siempre. Pero este se llama Canal Cristiano La Palabra. Si usted lo quisiera poner en un lenguaje muy, muy cristiano evangélico, Canal Cristiano La Biblia, pues va. Pero es más sabio, más prudente, más respetuoso decir la palabra. Vamos a ver, pues, ¿salvación o condenación? ¿Qué quiere? ¿Salvación o condenación? Fíjense que si nos vamos aquí mismo, en Juan
capítulo 3, versículo 16, encontraremos el texto maravilloso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estuvo ya. Este texto es maravilloso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que aquí está diciendo que Dios fue el que envió a Jesús? ¿Para qué lo envió? Para que todo aquel que le crea a Jesús, le crea a Jesús, porque Dios lo envió, no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, pues, mas tenga vida eterna, y vida eterna es salvación. Así de sencillo. Me permite que le lea la misión motivada por el amor supremo de Dios hacia nosotros, la humanidad. No es que todos somos hijos de Dios, cuidado, todos somos creación de Dios, ahí sí. En este mundo malvado y pecaminoso, en donde estamos los seres humanos, pues Dios lo envió a su Hijo unigénito, a nosotros. Y aquí está la expresión que resalta la intensidad y grandeza del amor de Dios, que nos envió, entregó a su Hijo unigénito para que muriera en beneficio de nosotros los hombres pecadores. ¿Para qué? Para lograr ¿qué? Vida eterna. Ahí está. Eso es todo. En varias Biblias así dicen. No hay más. Literalmente así lo dice. Los que niegan que Jesús es Dios, así lo dice. Ahora bien, hasta ahí quedamos y nadie más camina más. Pero hoy vamos a caminar en el versículo 17. Y escuche. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesús. Cualquier religión, si no salva la santa ni el santo, no salva. No salva la iglesia esta, ni la otra, ni aquella. No salva. No salva ni las buenas obras, ni los sacrificios, ni guardar ciertos días, ni andar tocando en puerta. No salva. Eso no es cierto. El que salva es Jesucristo. Dios, por medio de su Hijo, nos da la salvación. Entonces, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él, por creer en Jesucristo. Muy bien, en este texto que estamos leyendo, 16, 17 y próximos más que leeremos, la clave está en creer, eso es tener fe. Mucha gente cree en Dios. Sí, Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Ah, cómo no. ¿Dónde está Jesús? Le dice uno. ¿Dónde está Jesús? Allá está en la iglesia, allá está clavado. O Jesús está en todas partes, así. Y sin embargo, usted lee la Biblia en Romanos 8. Dice que está Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. A la derecha, ahorita está Jesús a la diestra del Padre. Entonces, vamos a ver, pues, algunos textos bíblicos donde se reafirma que Jesús vino a salvar el mundo, no lo vino a condenar, a salvarlo. Vamos a ver, en Lucas 9:56, sale arriba. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Ahí estuvo. Más mensajes. Dice en Juan 12:47. Oiga lo que dijo Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no me quieren creer, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Quiere más información? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Juan, hablando como apóstol. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Efectivamente, lo envió para salvar al mundo. Pero el mundo no quiso creer. No quiso creer. Viendo los milagros, no quiso creer. Entonces, aquí hay una frase maravillosa donde el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Fíjese bien, le voy a poner donde le dice que lo que es necesario. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, salvación. ¿Cómo? Por la fe. ¿Cómo? Por creer que el único que salva es Jesucristo. ¿Cómo? Por eso, nada más. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Creer que Jesucristo, Él vino al mundo para salvarnos. ¿Lo cree? Sí, lo creo. Muy bien. Inmediatamente usted cree, Dios, por medio de su Santo Espíritu, le hace a usted entrar a la familia de Dios. No se preocupe. Jesús, Él hace la obra en su vida. Dios lo lleva a la salvación por medio de Jesucristo. Bien, recuérdese pues que le dijo el Señor a Nicodemo, y están en la conversación en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien, vamos a ver unas cosas bien importantes. Aparte de que el Señor Jesús le dijo de un nuevo nacimiento, que le era necesario nacer de nuevo, este es un acto de fe. O sea, un acto es suyo, eso es suyo. Dios se lo puso. Se lo ha puesto a usted y a mí. Y si tú, amigo o amiga, la iniciativa divina de Dios es salvarnos. La importancia de Jesús es la obra y regeneración, o sea, volver a nacer de nuevo. Entonces, aquí hay un problema, el problema de la incredulidad. Le digo, hay gente que cree, tiene una religión, va a ciertas iglesias y todo eso, o incluso va a iglesias evangélicas, ¿sí? Pero están incrédulos. Realmente, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Seré o no seré? Bueno, acabamos de leer los textos bíblicos. Y también aquí viene la respuesta a la incredulidad. Vamos a ver, y los resultados de no creer que Jesucristo salva. ¡Ay de aquel gran día terrible! Cuando mucha gente se encuentre en un lugar que no es el cielo. Y el Señor dice en la Escritura que van a pasar todos esos que no quisieron creer mientras estuvieron en esta vida y en esta tierra. No quisieron creer en Jesucristo. Van a tener que comparecer ante el tribunal del gran trono blanco. Y ahí no va a haber vuelta de hoja, como decimos aquí por El Salvador. Ahí se van a presentar y ¡pum! Y ahí van a sufrir. Fíjese bien, la gente que creyeron en los religiosos,
en las tradiciones, en esto, en lo otro y aquello. No le creyeron a la palabra de Dios que dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. No quisieron creer. Entonces, ahí están los resultados horribles y terribles. A mí se me imagina, perdónenme el atrevimiento, pero cuando estas gentes allá en aquel lugar que no es el cielo, van a andar siguiendo a esos religiosos que se los engañaron, en este santo, en esta santa, en esta cosa, en estas buenas obras y todo. Ahí creo que lo van a andar siguiendo con palos de fuego, con piedras volcánicas. Por malvado, nos engañaste, nosotros te creímos a ti, sí, les creyeron eso y no le creyeron a la Biblia. Mire lo que dice el Señor Jesús en el versículo 18. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, o sea, ya ha sido condenado, o sea, automáticamente condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que hemos venido hablando. Vamos a ver si nos dice Juan 5:24. Mire, de cierto os digo. Está hablando Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, salvación, y no vendrá a condenación. ¿Ya vio? Mas ha pasado de muerte a vida. O sea, muerte, está muerta de aquí. Aquí vamos a morir. Pero el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Quiere más información? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ya va la fe, tenga vida eterna y yo le resucitaré. Oiga lo que dice Jesús, en el día postrero. ¿Quiere más información? Oiga lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Más información, con mucho gusto. Juan 20:31. Dice Jesús, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay más. Terminemos en el versículo 19. Juan 3:19. Y esta es la condenación para los que no quisieron creer, que la luz vino al mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quisieron creer, porque andaban en cosas malas. No quisieron creer que Jesucristo perdona pecados. Más le contaban al hombre o al confesarse y sus pecados, porque aquel hombre se los perdonaba y seguían pecando y todo eso. Nunca le pidieron perdón a Dios. No quisieron creer. No quisieron creer que Jesucristo es el único que salva. No quisieron creer. No quisieron creer. Y entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y los hombres lo desecharon y amaron más las tinieblas, el pecado y toda la locura, porque sus obras eran malas. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.